Hola José, ¿vos estás conectado? Bueno, voy a empezar la clase de día. Buenos días a todos, yo soy la doctora Tatiana Roy. Voy a compartir mi pantalla. Em, ¿Qué es la disnea? La disnea es la sensación de falta de aire. Es una respiración anormal o incómoda con una sensación de mayor trabajo respiratorio, ¿verdad? El paciente siente que está respirando en forma anormal, que está respirando incómodo, ¿verdad? Y puede aparecer con reposo o con algún grado de actividad, pero menor a lo que esperaba. O sea que, por ejemplo, él normalmente puede subir, su oficina queda en el piso 3, normalmente siempre sube ese piso 3, pero ahora se dio cuenta que no puede subir hasta el piso 3, sube hasta el piso 1 y ya se cansó, ¿verdad? Por eso pusimos que no es patológica en individuos sanos con buena condición física, con un ejercicio extenuante. O sea, un atleta que va a hacer una maratón y se cansa y le falta el aire después de correr una maratón, obviamente eso no es patológico, ¿verdad? O un paciente que es una persona que es sana, ¿verdad? Y que realiza un ejercicio moderado, ¿verdad? Y no está acostumbrada a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, y se cansa, entonces eso no es patológico porque no está acostumbrado a hacer ese ejercicio. Pero sí es patológico en personas que tienen alguna condición cardiorrespiratoria. Por eso pusimos que es un síntoma cardinal en personas en enfermedades cardiorrespiratorias, ¿verdad? ¿Cómo te va a describir el paciente? Viene y te cuenta que se cansa, que tiene fatiga, que no puede respirar, que le falta el aire, que no le entra el aire, ¿verdad? ¿Verdad? Que se cansa, ¿sí? Hay que aclarar que disnea no es lo mismo que insuficiencia respiratoria, pero estas dos patologías pueden coexistir. O sea, disnea es un síntoma, ¿verdad? Este síntoma está presente en la insuficiencia respiratoria, pero hay que recordar que la insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico, ¿verdad? Donde tenemos una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno menor a 90%, y ahora una presión de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio, todo esto respirando aire ambiente, ¿verdad? En la imagen ahí lo que vemos es un personal de blanco, puede ser el enfermero o el médico, palpando la arteria radial, ¿verdad? Y tratando de punzar la arteria radial con una jeringa de insulina que previamente se hepariniza para poder tomar la muestra de sangre, ¿verdad? Bueno, la disnea, según la evolución en el tiempo, puede ser aguda o crónica, y la crónica también se puede agudizar. Por ejemplo, cuando hablamos de alguna patología crónica que cursa con disnea, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que por algún motivo empeora esa disnea, o sea, se agudiza. Por ejemplo, lo más común es una infección eh, que adquiere el paciente, ¿verdad? Entonces, es una crónica que se agudizó. Puse esto, el patrón de respiración, porque ahora tenemos que hablar de los patrones de respiración, ¿verdad? Recordar que en una respiración normal tenemos la inspiración y la expiración, y el tiempo que lleva una inspiración y la expiración es la profundidad de la respiración, y el número de respiraciones en un minuto es la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Podemos clasificar a los tipos de respiración en eupnea, que es la respiración normal, que tiene una frecuencia de 15 a 20 respiraciones por minuto.
Taquipnea, que es cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria, ven mi cursor que es acá, ¿verdad? Una frecuencia mayor a 20, ven que está acelerada la respiración, ¿verdad? Bradipnea, que es una frecuencia respiratoria disminuida, menor a 12 respiraciones por minuto, ¿verdad? La apnea, que es la ausencia de la respiración, ¿verdad? Que puede ser por segundos, por ejemplo, ¿verdad? Después está la hipernea, que es la mayor profundidad de la respiración, ¿ves? Que es una respiración más profunda, ¿verdad? Y la hipopnea es la disminución de la profundidad de la respiración, ¿sí? También tenemos la hipoventilación, que es cuando hay una disminución del volumen minuto, ¿verdad? Y la hiperventilación cuando hay un aumento del volumen minuto respiratorio, ¿verdad? Después tenemos que conocer a las respiraciones periódicas o anormales también, ¿verdad? Que siguen un patrón. Periódicas porque siguen un patrón, o muchas veces anormales, no siguiendo un patrón, pero que no son respiraciones normales, ¿verdad? La primera es la de Cheyne-Stokes, que vamos a desarrollar ahora, que es una respiración poco amplia, que va aumentando, ¿verdad?, en profundidad, y una vez que llega al pico, al de mayor amplitud, vuelve a descender gradualmente, entonces va en aumento, creciendo y decreciendo, decimos nosotros, ¿verdad? Y va disminuyendo luego nuevamente, gradualmente, hasta hacer un periodo de apnea, y luego empieza otra vez el ciclo, aumentando de amplitud, y luego otra vez disminuyendo, y otra vez apnea, y así es periódicamente, ¿verdad? La apnea puede llegar de segundos a un medio minuto, ¿sí? En este pico donde está la hipernea, el paciente está excitado, está inquieto, ¿verdad? En cambio, acá donde el paciente está llegando a la apnea, el paciente está somnoliento, está con miosis, ¿verdad? ¿Dónde se observa esto? Y se observa en la hipertensión endocraniana, en la encefalitis, en las hemorragias cerebrales, ¿sí? Después está la respiración de Biot. La respiración de Biot alternan hipernea con apnea. Hipernea, y acá tiene que venir otra vez un periodo de apnea, ¿verdad? ¿Sí? Y esto no tiene esa característica de creciendo y decreciendo de como tenía el Cheyne-Stokes, ¿verdad? Solamente es hipernea, apnea, y esto se puede ver en la meningitis, por ejemplo, ¿verdad? Después está la respiración de Kussmaul, ¿verdad? Que es una respiración con una inspiración profunda, ¿verdad? Hace una inspiración profunda, ¿sí? Hace una inspiración profunda, ruidosa. Hay una brevísima apnea y después hay una expiración rápida, ¿verdad? Esto se puede ver, esta respiración de Kussmaul, en la acidosis metabólica, en la intoxicación por ácido salicílico. Después está la respiración alternante, que hay un ciclo respiratorio amplio alternando con otro más pequeñito. Es poco frecuente y se ve más en los pacientes con caquexia, que es por la disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, ¿verdad? Siempre que tenemos disnea hay que clasificar a la disnea, hay que conocer los grados de disnea. Para eso usamos la clasificación de la Asociación de Nueva York, ¿verdad? Que clasifican 4 grados, ¿verdad? Está el grado 1, donde el paciente presenta disnea con grandes esfuerzos, como por ejemplo correr, subir varios pisos, hacer deporte intenso, que antes hacía sin molestia. Esa es la característica. Antes hacía sin molestia y ahora tiene disnea. Grado 2, el paciente presenta disnea al realizar esfuerzos moderados, ¿verdad? Como caminar, correr una distancia corta, subir un piso de la escalera. Grado 3,
el paciente presenta disnea al realizar esfuerzos leves como peinarse, vestirse, al hablar ya se cansa, al comer se cansa. Y grado 4 es el paciente que presenta disnea durante el reposo físico y mental, ¿verdad? Es súper importante que cuando tengan un paciente con disnea ya lo clasifiquen, ¿verdad? Y después están otros tipos de disnea, que hablamos de la disnea de decúbito, que es cuando la disnea se presenta cuando el enfermo se encuentra acostado, y esto se da más en la noche, porque evidentemente a la noche nos acostamos y en la cama, ¿verdad? Entonces, esa es la disnea de decúbito. La ortopnea, que es la disnea que aparece bruscamente al estar acostado y que necesita que el paciente esté con la cabeza levantada para respirar cómodamente, ¿verdad? Entonces ahí es que nosotros le preguntamos al paciente cómo es que duerme a la noche. ¿Duerme sentado o duerme acostado? ¿Cuántas almohadas dormís a la noche? ¿Verdad? Entonces, eso nos da una idea si el paciente está en ortopnea. Después, la causa, la insuficiencia cardíaca, la causa de esto por lo general siempre es la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿verdad? Después está la trepopnea, que es la disnea en decúbito lateral, y eso se da cuando hay un derrame pleural, ¿verdad? Que el paciente se coloca, ¿verdad? Del lado del derrame, ustedes saben, para expandir mejor el otro pulmón, ¿verdad? Y después está la disnea paroxística nocturna, ¿verdad? Que es la crisis de disnea que se da durante el sueño, que despierta al paciente, le obliga a incorporarse, ¿verdad? A la noche. Muchas veces dice luego el libro, cuando lean van a ver, dice que el paciente se levanta desesperado, con falta de aire, y busca una ventana con necesidad de aire, ¿verdad? Se despierta con necesidad de aire. Entonces, eso es la disnea paroxística nocturna. La causa más común siempre es la insuficiencia cardíaca, pero también puede ser el asma, ¿verdad? El asma bronquial, ¿sí? Una crisis asmática también puede ser, ¿verdad? También existen otros tipos de disnea paroxísticas que no son nocturnas, ¿sí? Que, por ejemplo, las crisis asmáticas pueden ser unas disneas paroxísticas, no precisamente nocturnas, ¿verdad? Y está la disnea, hay otros tipos de disnea, por ejemplo, una disnea de aparición brusca como en el síndrome coronario agudo, que ustedes saben que muchas veces el paciente no viene por dolor precordial, puede venir por disnea, ¿verdad? O una disnea de la pericarditis que viene por dificultad respiratoria, o sea, disnea más fiebre y dolor, por ejemplo, ¿verdad? O la disnea de la acidosis metabólica, o una disnea de origen del sistema nervioso central por una ACV, por ejemplo, ¿verdad? Que tenga una afectación de tronco, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Que hay formas de disnea progresivas y formas de disnea brusca. La forma de disnea progresiva por lo general es la insuficiencia cardíaca, el EPOC también, que es algo conocido. Y las formas de disnea brusca, que son muchas causas, así como estas que les puse acá, ¿verdad? El síndrome coronario agudo, una estenosis valvular, un edema agudo de pulmón, una pericarditis, alguna arritmia, el tromboembolismo pulmonar, entre otros, ¿verdad? Cuando hablemos con el paciente, cuando hagamos la anamnesis, tenemos que tener en cuenta qué factores predisponentes tiene el paciente. Si, por ejemplo, si el paciente ya nos cuenta que ya tuvo una insuficiencia cardíaca, si tuvo un infarto agudo de miocardio, entonces podemos estar pensando en una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Si es que nos cuenta que cocinó a leña mucho tiempo, entonces podemos pensar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O si tiene síntomas atípicos, pensar en asma, dependiendo de la edad. Entonces, ¿qué factores predisponentes tiene? ¿Qué síntomas acompañan a esa disnea? Porque así como dijimos, si viene por disnea, dolor de pecho y fiebre, podemos pensar en una pericarditis, ¿verdad? ¿Qué hábitos tiene? Así como les dije, de repente el paciente no te va a decir obviamente que está en ortopnea, pero hay que preguntarle con cuántas almohadas duerme, ¿verdad? ¿Qué posición le es más cómoda a usted para dormir?
y te dice, vos sabes que yo solamente puedo dormir en mi reposera, no puedo dormir en la cama, doctora, ¿verdad? La anamnesis personal, ¿por qué estuvo si alguna vez estuvo internado, por qué razones, ¿verdad? La anamnesis familiar, ¿verdad? Si es que de repente los padres luego fallecieron por patología isquémica, entonces probablemente él pueda tener mayor riesgo de tener algún cuadro isquémico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué medicación consume, verdad? ¿Por qué medicación, por ejemplo? Medicación, una mujer joven que venga por una disnea y tiene antecedentes de uso de anticonceptivos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es para terminar disnea, ¿verdad? Brevemente. Obviamente que esto es disnea, hay que aplicar para cada tipo de patología, ¿verdad? Para cada tipo de patología. Después, otros síntomas que queríamos desarrollar hoy es cianosis. Ven como acá ven la cianosis, que es la coloración azulada de piel, en este caso, y en este caso mostrando la coloración azulada de las mucosas, ¿verdad? Como ya dije, la cianosis es la coloración azulada de la piel y las mucosas que se da por un aumento de la hemoglobina desoxigenada, ¿verdad? En los vasos sanguíneos que perfunden esos tejidos, ¿verdad? Para que tengamos eso necesitamos por lo menos 5 gramos de hemoglobina reducida por cada 100 ml de sangre, o sea, un 5%. Tengan en cuenta que una persona que tiene anemia difícilmente va a tener cianosis porque difícilmente va a tener 5 gramos por ciento de hemoglobina desoxigenada, ¿verdad? Pero en cambio, un paciente con policitemia vera, con un síndrome mieloproliferativo, va a tener con mayor facilidad, digamos, cianosis. ¿Cómo se clasifica la cianosis? Así como les mostré con la foto al principio, puede ser central y periférica. Disculpe. Central, acá vemos el niño, ¿verdad? Por lo general, la cianosis central se da por una hipoxemia arterial, donde la causa es una alteración de la función pulmonar. ¿Por qué? Porque hay algún cortocircuito intracardíaco derecha e izquierda, o entre los grandes vasos, o en el pulmón, y es generalizada, ¿sí? Pero en cambio, la periférica, que es lo que más vemos, el problema está en el flujo sanguíneo periférico, que hay una disminución del flujo sanguíneo periférico y hay una vasoconstricción, ¿verdad? Y se ve en las manos, en las orejas, en la nariz y en los pies, ¿verdad? Y puede ser también generalizada o localizada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las maniobras que podemos ver con nuestros pacientes, podemos medir la temperatura de los miembros, porque esa vasoconstricción de la cianosis periférica por lo general da un enfriamiento de los miembros, ¿sí? Que es a diferencia de la central, ¿verdad? Colocar los miembros en agua caliente porque eso produce vasodilatación y mejora la cianosis en el caso de la cianosis periférica. Elevar los miembros, porque al elevar los miembros mejora el retorno venoso y mejora la cianosis también cuando es periférica, ¿verdad? La etiología, ¿verdad? La etiología es diferente cuando es central o periférica. Cuando es central, hablamos de enfermedades cardíacas congénitas, porque dijimos que hay algún cortocircuito a nivel cardíaco, ¿verdad? Entonces, enfermedad cardíaca congénita como una tetralogía Fallot, un síndrome de Eisenmenger, una transposición de grandes vasos, ¿verdad? Las anomalías hemoglobínicas como metahemoglobinemia, sulfohemoglobinemia congénita o adquirida, y también enfermedades pulmonares agudas o crónicas, ¿verdad? Aguda como una neumonía puede dar porque dijimos que falla la función pulmonar de oxigenación, ¿verdad? Una neumonía, un tromboembolismo, una atelectasia, y crónica en la EPOC
o una enfermedad pulmonar restrictiva, ¿verdad? Y las periféricas, el problema es la circulación, ¿verdad? Y ahí tenemos o una disminución del gasto cardíaco por una insuficiencia cardíaca o una estenosis mitral, o por ejemplo la exposición al frío, que sabemos que produce una vasoconstricción, o una obstrucción arterial o una obstrucción venosa. Esas son las etiologías. En la historia clínica también tenemos que ver o interrogar de diferente manera, ¿verdad? En la parte central, si hablamos buscando enfermedades cardíacas congénitas, tenemos que pensar en antecedentes de cianosis, disnea, síncope e insuficiencia cardíaca, pero esto se da desde la infancia, ¿verdad? En las anomalías hemoglobínicas, si son congénitas, la cianosis es desde el nacimiento. En las adquiridas hay que buscar una exposición que hizo que pueda tener esta anomalía hemoglobínica, por ejemplo, exposición a nitratos, nitritos o algunas sulfonamidas o otros, ¿verdad? U otros. O enfermedades pulmonares, ¿verdad? Buscar enfermedades pulmonares, si hablamos de neumonía, fiebre, obviamente es una infección respiratoria, ¿verdad? O si hablamos de POC, la exposición, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Y si hablamos de cianosis periférica, buscar la causa, la reducción del gasto cardíaco, que buscar presencia de estenosis mitral, podemos ocultar un soplo, ¿verdad? O infarto, buscar si hay shock, hemorragias o sepsis por gram negativo, buscar fiebre, ¿sí? Y si hay exposición al frío, también hablar de un fenómeno de Raynaud, que ustedes saben que esa vasoconstricción periférica, esa cianosis, ¿verdad? Se acompaña a un dolor paroxístico en la exposición al frío o también al estrés, ¿verdad? El examen físico, hablando de cianosis, se basa principalmente en el corazón, aparato respiratorio, piel, mucosas y vasos periféricos, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos encontrar y qué es el probable significado, ¿verdad? Si encontramos coloración azulada de piel y mucosas probablemente sea central. ¿Por qué? Porque el periférico por lo general más afecta solamente piel, por lo general, ¿verdad? Si encontramos coloración azulada de piel, no mucosas, entonces vamos a hablar más de una cianosis periférica, puede estar relacionada a la insuficiencia cardíaca, al shock o a una vasculopatía periférica. Si encontramos, además de eso, estertores, sibilancias, una percusión anormal a nivel pulmonar, entonces evidentemente estamos hablando de una enfermedad pulmonar. Si ocultamos algún soplo cardíaco, tenemos que pensar en alguna cardiopatía, y dependiendo, acá puse congénita, ¿verdad? Pero dependiendo, puede ser una cardiopatía también adquirida, ¿verdad? Por ejemplo, en una estenosis mitral vamos a encontrar un soplo también. Si encontramos una ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, pensar en insuficiencia cardíaca. Si encontramos acropaquia, pensar en una enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Y los diagnósticos diferenciales, ¿cómo pensar más en una central que en una periférica o una periférica más que una central, ¿verdad? Obviamente esto es para guiarles porque no es 100%, ¿verdad? Ustedes ya saben que en medicina nunca es nada 100%, ¿verdad? Entonces, la cianosis central, como ya les dije, afecta más piel y mucosas, y la periférica afecta más piel que mucosas, ¿verdad? La central, la piel, la temperatura es normal o caliente, y la periférica es fría y sudorosa, por eso esas maniobras que yo había explicado al principio, ¿verdad? En la central puede haber insuficiencia respiratoria, ¿verdad? En la periférica puedo tener fracaso cardíaco, shock, ¿verdad? En la cianosis central afecta a la conjuntiva, a la lengua. En la cianosis periférica lo que afecta es pies, dedos, nariz, oreja, dijimos oreja, ¿sí? En la central va a afectar la cara interna de los labios, de la mejilla. Acuérdense del bebé que se veía la cara interna de los labios del bebé, ¿verdad? Ese tenía una cardiopatía congénita. Y en la cianosis periférica solamente afecta la cara externa de los labios, ¿sí? La cara externa, no hacia adentro, no la mucosa, ¿verdad? La cianosis central no desaparece con el calor, y en la cianosis periférica sí desaparece con el calor, por eso meter los miembros en agua caliente va a mejorar la vasoconstricción porque produce vasodilatación en el agua caliente, y va a desaparecer si es cianosis periférica, ¿verdad?
En la cianosis central aparecen acropaquias y en la cianosis periférica no aparecen acropaquias, ¿verdad? Bueno, y eso es todo por cianosis. Y ahora vamos a hablar de otro síntoma que es súper frecuente, motivo de consulta súper frecuente, que es la tos. La tos. Es súper frecuente porque es súper molesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la tos primero? La tos es la expiración explosiva, o sea, es una expiración brusca, ¿verdad? Que actúa como un mecanismo de protección del árbol traqueobronquial, que es la tos, está tratando de expulsar, de limpiar el árbol traqueobronquial. ¿De qué? De algún cuerpo extraño, de las secreciones, de algo, ¿verdad? Entonces, la tos es un mecanismo de defensa que lo que hace es tratar de expulsar eso que puede irritar nuestras vías aéreas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, acá les puse un poco del mecanismo de la tos. Tienen que saber que la tos puede ser voluntaria y también refleja, ¿verdad? En la tos refleja tenemos los componentes aferentes y eferentes. En las aferentes tenemos los receptores ubicados en el territorio sensorial del trigémino, del glosofaringeo, del laringio superior y del vago. Y en las eferentes tenemos el laringio recurrente y los raquídeos, ¿sí? ¿Cómo es el mecanismo? Nosotros tenemos una inspiración profunda primero, una inspiración profunda que se llama carga, porque hay una inspiración profunda, se carga más aire, por así decirlo, y ahí se cierra la glotis, ¿sí? Al cerrar la glotis, ¿verdad? Luego ahí se comprimen, se contraen los músculos respiratorios encargados de expulsar el aire, ¿verdad? Pero durante que la glotis está cerrada, entonces eso aumenta la presión intratorácica y produce un estrechamiento de la tráquea, ¿sí? Y cuando se abre la glotis, esa diferencia tan brusca de presión entre la caja, entre la vía respiratoria y la atmósfera, hace que el aire salga bruscamente, bruscamente y produce ese ruido de la tos, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí se elimina el moco o la partícula. ¿Cuáles son las causas? Hay muchísimas causas de tos, ¿verdad? Muchísimas. Pero la mayoría de las causas son el síndrome de goteo postnasal, que es el que conocemos en la rinitis, ¿verdad? El asma, el reflujo gastroesofágico, que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿verdad? Las bronquitis, que pueden ser agudas o crónicas, las bronquiectasias, por infecciones, por carcinomas, la tos nerviosa, por fármacos. Acuérdense que el enalapril es uno de los IECA son uno de los causantes de tos por fármacos, ¿verdad? La tos psicógena, también enfermedades pulmonares intersticiales, ¿verdad? O sea, millones de causas de tos tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que buscar cuando le interrogamos al paciente sobre la tos? Y primero, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo evolucionó? Porque, por ejemplo, pudo haber empezado con una tos seca, digamos, no tan esporádica, y luego se convirtió en productiva y ya es persistente todo el tiempo, ¿verdad? Si es seca o es con expectoración, ¿verdad? O es productiva pero no expectora, ¿verdad? Si expectora, ¿cuánto expectora? ¿Qué color expectora? ¿Verdad? Si tiene algún predominio horario, ¿sí? Si está relacionada a alguna posición o situación. ¿Por qué decimos eso? Porque se va el paciente y te dice, cuando me acuesto nomás toso. Yo me acuesto, doctora, y toso. Estoy así todo el día, no toso. Pero me voy para acostarme y ahí toso. ¿Será? No es una insuficiencia cardíaca, puede ser un reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Me acuesto y toso. Y no te acostás después de comer. No te acostás con el estómago cargado. Entonces hay que pensar en reflujo gastroesofágico. O estamos hablando de un paciente que viene luego con disnea, edema y aparte de eso tiene tos. Entonces estamos hablando de una insuficiencia cardíaca. Entonces está relacionado a algo más, a una situación más, ¿sí?
¿Estamos hablando de una tos que empezó hace 48 horas o estamos hablando de una tos que empezó hace un año? ¿Verdad? Entonces no es lo mismo. Por eso, ¿cuándo empezó? ¿Cómo evolucionó? Y también acá, que no puse, es con qué síntomas se acompañan, ¿verdad? Porque eso es lo que le dije, o sea, no es lo mismo una tos que se acompaña de tos, disneas, más edema, ingurgitación yugular, y estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, que estamos hablando de una tos que nos acompaña de, no sé, de pirosis, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos tener una tos seca y una tos húmeda, ¿verdad? La tos seca no se acompaña de esputo, ¿verdad? No se acompaña de ese ruido húmedo del catarro, que uno conoce perfectamente y que yo no voy a reproducir porque es un poco, no sé, ¿verdad? Pero todos conocemos cuál es el ruido húmedo del catarro, ¿verdad? Y se observa en, por ejemplo, afecciones del mediastino, la pleura, puede ser en la tos nerviosa también, ¿verdad? Y a veces puede ser el inicio seco y después se vuelve productiva o húmeda en las bronquitis, por ejemplo, las laringitis, ¿verdad? Y después está la tos húmeda que se escucha luego los rales húmedos, ¿verdad? Por la secreción y se diferencia de la tos productiva debido a que la tos húmeda no se expectora, ¿verdad? Y la tos productiva sí se acompaña de expectoración, ¿verdad? La tos húmeda es la tos más frecuente, ¿verdad? Se ve en la bronquitis aguda, en la crónica, se puede ver en la tuberculosis también, en las neumonías, ¿verdad? Y que no el paciente no expectore no quiere decir que no esté produciendo esputo, porque acuérdense que la mayoría deglute el esputo, ¿verdad? Es más, nosotros normalmente todos los días producimos luego una cierta cantidad de secreción que es deglutido, ¿verdad? Existen otros tipos de tos que deberían de conocer, que son, por ejemplo, la tos quintosa, que es la tos coqueluchoide, ¿verdad? O coqueluche, que se da quintosa de 5, viene de quinto, ¿verdad? Son 3 a 5 accesos de tos, pero en un mismo movimiento respiratorio, que luego al terminar ese acceso, termina con una inspiración profunda y una sensación de ahogo, ¿verdad? O sea, es como que en un mismo movimiento respiratorio tose como 3 a 5 veces y después termina con una inspiración profunda y una sensación de ahogo. Esa es la tos coqueluche, ¿verdad? Después está la tos reprimida, que esto vemos mucho en los postoperados de, por ejemplo, de alguna cirugía, que no, te dice que no puede toser porque le va a doler su herida, ¿verdad? Entonces es una tos que se trata de ser evitada porque le causa dolor, ¿verdad? Después está la tos apagada, que es una tos que se da mucho en los pacientes caquéticos o en la poliomielitis, que es porque no hay fuerza en los músculos de la respiración. Después está la tos emetizante, que es la tos que produce vómitos por la frecuencia de la tos. La tos afónica, que es la que pierde intensidad y fuerza por un cierre incompleto de la glotis, ¿verdad? ¿Sí? Y se da, por ejemplo, en un SEA laringe o en un SEA laringe o una parálisis vulvar, ¿verdad? Después está la tos sincopal, que es la tos que durante el acceso de tos se produce un síncope, ¿verdad? Y eso es porque llega a producir una anoxia, ¿verdad? ¿Sí? O sea que la presión intratorácica es tanta que no permite el llenado de la aurícula derecha y eso hace que aumente toda la presión en el sistema cava, lleva una cianosis, anoxia cerebral y el paciente presenta síncope, ¿verdad? O sea, es un síncope durante un acceso de tos, esa es una tos sincopal, ¿verdad? Después está la tos relacionada a la ingesta, que puede ser por alguna fístula traqueoesofágica, algún divertículo traqueoesofágico. Y aparte de la tos, tenemos que hablar de la expectoración, porque además de ver bien cómo es la tos y caracterizar a la tos, si es tos seca o tos húmeda, también tenemos que ver si al ser tos productiva, ¿verdad? ¿Cómo es la expectoración, ¿verdad? ¿La expectoración qué es? Es la eliminación de la secreción, ¿verdad? Que se produjo en el aparato respiratorio. Pero, como ya les dije antes, hay que recordar que nosotros, las glándulas mucosas y las células caliciformes del aparato respiratorio,
producen 100 ml diarios de secreción seromucosa que nosotros deglutimos diariamente, ¿verdad? Pero cuando hay algún estímulo, esto aumenta la producción y ahí lo tenemos eso como expectoración, digamos, ¿verdad? ¿Qué pueden ser esos estímulos? Pueden ser físicos, infecciosos, alérgicos, químicos. Lo que más conocemos es infeccioso, ¿verdad? Sí, pero puede ser alérgico también, ¿verdad? Químico, físico. ¿Qué necesitamos saber? La cantidad. Si es escasa o es abundante. Escasa puede ser una laringitis. Abundante, una bronquiectasia, ¿verdad? Ustedes saben que la bronquiectasia se caracteriza por vómica, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante qué es una vómica. La consistencia, si es viscoso o fluido. El color, si es blanco, amarillo, rojo, asalmonado, achocolatado, porque cada característica te va a guiar a lo que es el diagnóstico del paciente. Por eso es tan importante caracterizar bien los síntomas, ¿verdad? Entonces, el blanco hablamos más de algo inflamatorio, el amarillo verdoso más purulento, el rojo más algo hemoptoico, ¿verdad? Asalmonado es más característico de un edema agudo de pulmón, achocolatado más característico de un absceso de pulmón, ¿verdad? Y los tipos, ¿verdad? Si es seroso, mucoso, mucopurulento, purulento, hemoptoico, hemorrágico, fétido, bilioso, todo eso, ¿verdad? Y ven, ¿verdad? Dependiendo de cómo es las características, como el paciente te cuenta que son las características, nosotros le ponemos si es mucoide, si es mucoso, purulento, hemoptoico, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, vemos que esto es saliva nomás, ¿verdad? Porque a veces les pedimos que expectore y no puede expectorar para tratar de tomar la muestra y bueno, no puede expectorar en ese momento y lo que echa es saliva, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿cómo es una expectoración serosa? La expectoración serosa por lo general es clara, transparente, ¿verdad? Es espumosa, puede ser amarillo, pero amarillo claro, ligeramente rosado, ¿verdad? A veces es muy abundante, pero por lo general es más escaso, ¿verdad? Puede ser un esputo seroso rosado, se ve en la neumonía neumocócica, ¿verdad? Después está la expectoración mucosa, que es claro o blanco, que es más consistente y tiene más viscosidad que el seroso, ¿verdad? El seroso es más, digamos, más líquido, el mucoso es más consistente, más viscoso, ¿verdad? Y se va más en las bronquitis, ¿verdad? Y cuando es muy abundante se denomina broncorrea. Después vemos el muco purulento que ven acá, ¿verdad? Que es ya una mezcla entre el mucoso y el purulento, ¿verdad? Que es una mezcla de pus con moco, ¿verdad? Y es un amarillo más verdoso, pero más opaco, ¿verdad? No tan verdoso. Y también se puede ver en las bronquitis, en las bronquiectasias, en los abscesos, ¿verdad? Y después están hablando de mucopurulento, está la expectoración numular, que es la que se ve en las cavernas tuberculosas, y que es cuando dentro de esa expectoración se ve un conglomerado, así como una pelotita circular o ovalada, dentro del resto del líquido de la expectoración, ¿verdad? Y eso es la expectoración numular. No sé si se entendió. O sea, una pelotita, como una bolita de mucopurulenta dentro de todo lo que es el esputo de lo que echa el paciente, ¿verdad? Y después está el purulento, que es amarillo opaco o verdoso, como vemos acá, ¿verdad? Estos colores, ¿verdad? Que se dan en los abscesos o cuando la expectoración estuvo estacionaria mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Después está el hemoptoico o el herrumbroso. El hemoptoico es el que tiene estrías de sangre, ¿verdad? Que se ve un poquitito de sangre. Y el herrumbroso es el que es marrón, rojizo y es como el color del hierro, más herrumbroso y está más teñido casi todo la muestra, ¿verdad? Y se ve también en la neumonía neumocócica, ¿verdad? ¿Sí? Fétido indica infección por anaerobios, entre eso está, por ejemplo, el olor a pescado en descomposición, que es de la gangrena de pulmón, y después está en sí la hemoptisis, que es la eliminación de sangre por la boca o por boca y nariz,
pero proveniente de las vías respiratorias. Por eso vamos a hablar de otros conceptos, porque hemoptisis no es lo mismo que hematemesis, ¿verdad? Esta sangre se elimina por la tos, ¿verdad? Es una tos con una sangre roja, rutilante, espumosa, pero que no tiene alimentos, ¿verdad? Y que viene con un sonido traqueal, ¿verdad? Que viene con un sonido de tos, ¿sí? Y puede indicar una neoplasia, una tuberculosis, un infarto pulmonar, otro, ¿verdad? Pero hay que aclarar que el sangrado viene de las vías respiratorias, ¿verdad? Otros tipos de expectoración está el achocolatado, que indica un absceso mediano del hígado abierto al bronquio. En jalea de grosellas, que realmente no vi un esputo en jalea de grosellas nunca en mi vida, pero busqué entonces la jalea de grosellas para que se imaginen cómo va a ser el esputo, ¿verdad? Y eso indica es muy raro, pero indica probablemente cáncer de pulmón. Después está la expectoración con perlas, que eso se ve en el asma, ¿verdad? Que hay unas bolitas de mucus dentro de la expectoración, ¿verdad? Que son parecidas a perlas. Entonces, eso es característico del asma, ¿verdad? Y por eso se llama expectoración aperlada, ¿verdad? O con perlas. Después está la vómica, que es lo que hablamos al principio, que es característico de las bronquiectasias, que es la eliminación brusca y abundante de expectoración. ¿Cuánto estamos hablando? Más de 300 ml, ¿verdad? ¿Verdad? En un intenso acceso de tos y sofocación. El paciente está sofocado y intensamente, digamos, intenta, ¿verdad?, eliminar esa secreción y elimina más de 300 ml, ¿verdad? Eso es vómica, ¿verdad? Y la vómica hidatídica es cuando se produce así también, pero es por la ruptura, un quiste hidatídico no infectado y se rompe al bronquio, ¿verdad? Como es tanta la cantidad de secreción en la vómica, ¿verdad? Estos se ven, así se deja pasar, se ven 4 capas en la vómica. Y la superior es la espumosa, la segunda es la mucopurulenta, la tercera la seromucosa y la última es la blanquecina, que es la pus, ¿verdad? Que es blanquecina o grisácea, ¿verdad? La pus es la parte de abajo, ¿sí? Bueno, y otros conceptos le puse porque es importante justo distinguir, ¿verdad? La hematemesis, que es la misión de sangre, ¿verdad? Que es oscura, puede venir con coágulos, viene con restos alimentarios, viene con precedido de náusea y vómito, pero viene del tubo digestivo. Y esa es la hematemesis, ¿verdad? La epistaxis, que es la sangre roja sin tos, no viene con tos, y es el sangrado de la nariz, ¿verdad? Viene de las vías, puede venir de las narinas, sale por las narinas y puede también ser de la vía nasal posterior. La gingivorragia, que es el sangrado de las encías, ¿verdad? ¿Sí? Y las telangiectasias, ¿verdad? Que se pueden ver telangiectasias acompañadas de hemorragias, ¿verdad? Y bueno, con esto terminamos la clase. Espero que hayan aprendido algo. Y cualquier pregunta pueden escribirme o me hacen en la siguiente clase teórica que yo también les voy a dar. Me pueden hacer las preguntas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el jueves.